Bienvenidos a las noticias más importantes de hoy, miércoles 31 de agosto, último día del mes, así desmenuzaditas con María Camila Díaz. Noticia número 1. Más de lo mismo. Yo te elijo, tú me nombras. Ayer eligieron a los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral desde el Congreso de la República. ¿Pero qué harán estos magistrados? Pues nada más y nada menos que se encargarán de inspeccionar, vigilar, regular y controlar la actividad electoral en el país. Es decir, los mismos congresistas eligen quiénes los van a vigilar. En total votaron 285 congresistas entre senadores y representantes a la Cámara. Uno de los elegidos más sorpresivos fue el exrepresentante a la Cámara por el departamento del Huila y cuestionado, Álvaro Hernán Prada. Prada precisamente había renunciado a su curul porque fue llamado en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal. Prada era la carta más fuerte del partido uribista Centro Democrático y se había caído su hoja de vida por supuesta falta de experiencia, pero ahora precisamente va a ser la única curul que ocupará este partido. El Partido Liberal presentó 4 candidatos y consiguió elegir a 2. Uno de ellos es Altus Vaquero, actual secretario de la Defensoría del Pueblo, y el secretario privado de la Registraduría, Benjamín Ortiz. En el Partido Cambio Radical fue elegido el líder gremial y excongresista barranquillero César Lorduy, que se quemó en las legislativas pasadas en su intención de ascender al Senado. Este último contó con el respaldo de los Char y del líder natural del partido, Germán Vargas Lleras. Lorduy hace 43 años fue acusado de asesinar a una mujer de 16 años llamada Alicia Mercedes Rivaldo. El caso entonces por el que fue acusado por homicidio culposo resultó en vencimiento de términos, nunca hubo un veredicto y eso hizo que el señor Lorduy quedara en libertad. Sobre estos magistrados cuestionados y sobre este tema estaremos hablando al final de esta emisión con Catherine Jubinao, ella es representante de la Cámara por el partido Alianza Verde. Quédense. Noticia número 2. El Pacto Histórico y el Centro Democrático se pusieron de acuerdo para bajarle los salarios a los congresistas. Estas delegaciones de los partidos Centro Democrático y Pacto Histórico se reunieron en las últimas horas en el Capitolio Nacional con el fin de tratar de llegar a un acuerdo político en cuanto a varias reformas que hay que hacer en el Congreso de la República. La idea es construir un acto legislativo conjunto para lograr esa reducción real de los 35 millones que devengan todos los congresistas del país. A la reunión asistieron los congresistas del Centro Democrático Hernán Cadavid y Paloma Valencia, Gustavo Bolívar e Iván Cepeda del Pacto Histórico, Marelén Castillo y Erika Sánchez de la Liga de Gobernantes Anticorrupción y Catherine Jubinao de la Alianza Verde. Noticia número 3. ¿Nuevo abuso en las playas de Cartagena extranjeros? Esta vez la víctima fue un reconocido influencer coreano. Su nombre es Sion Hwang, cuenta con más de 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram y a través de este relato aseguró que simplemente estaba disfrutando de un día de descanso en uno de los balnearios de la capital de Bolívar. Sion cuenta que llegaron 2 mujeres, la primera le ofreció una crema para relajarse, la segunda ya le dijo que le iba a hacer un masaje, pese a que él se negara rotundamente a que se lo hiciera. Veamos qué fue lo que pasó. Después llegó otra señora, dice que va a hacerme masaje. Y yo digo que no, yo no negué y sigue haciendo. ¿Y yo qué hago? Después de 2 minutos, ellos digo, y yo digo que, ay, muchas gracias, no, y yo lo saqué pierna y todo. ¿Y sabe qué me dijo? Si no, masaje y bloqueamiento vale 600,000 pesos. Y yo digo que 600,000 pesos, la chimba, yo no voy a pagar, que eso es de 600,000 pesos. Y peleamos 5 minutos y otros 5 minutos y decidimos 300,000 pesos, ¿cierto? Yo digo que 300. Pero cada uno 150 también es mucho. Y yo digo que con un agua de coco yo le pago cada uno 150. ¿Acepta o no? Y digo que sí. Y así fue. Y los abusos se siguen cometiendo y nadie hace nada. Por ahora volvamos a la noticia número 1 sobre la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Veamos porque estuvimos hablando con Catherine Jubinao. Esto fue lo que nos dijo la congresista. Y para desarrollar la noticia más importante, que es la elección de estos 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral, que ya sabemos que básicamente son, los eligen desde el Congreso y pues es como un yo te elijo, tú me nombras. Y la pregunta es, ¿por qué
una nueva etapa, digamos, y por qué en la era Petro no se puede cambiar todavía este mecanismo de elección a los magistrados del Consejo Nacional Electoral? Bueno, lo primero que hay que decir es que sí se puede cambiar. Lo que pasa es que el proyecto de reforma a la organización electoral que busca transformar esto, pues apenas se radicó y ni siquiera, digamos, ha empezado el debate. Pero este Congreso sí tiene un proyecto, está encabezado por el senador Humberto de la Calle, y ese busca reestructurar la organización electoral justamente para acabar con este espectáculo deplorable cada 4 años de los partidos postulando a sus candidatos quemados, algunos con cuestionamientos serios, y que a la postre son los que luego investigan a esos mismos partidos. Entonces claramente que hay un incentivo que no funciona, y es el de yo te elijo, tú me vigilas. Y así como digamos, destacamos en la elección del Contralor que lo que está mal es el diseño institucional en la función electoral del Congreso, pues en este caso aplica exactamente lo mismo. Sobre estos dos magistrados pues que quedaron elegidos, bastante cuestionados, por ejemplo, el señor Álvaro Prada y el señor César Lorduy, ¿qué pensar de esto? Porque es que la gente se lleva de nuevo unas desilusionadas tan terribles porque son personas que están siendo investigadas. Aquí hay un tema que siempre juega, no solamente con esta elección y con el tema del Congreso, sino también en el Ejecutivo, y es el concepto, María Camila, de responsabilidad política. Yo siempre le he hecho una crítica a nuestros políticos y a nuestros partidos de que en Colombia parece que ese concepto no existiera. A nadie le importa aquí la responsabilidad política y nunca nadie responde por nada. Entonces, ¿cuál es el argumento cuando se elige a estos tipos de personajes tan cuestionados? Que es que hay que respetar la presunción de buena fe, que ellos todavía no han sido condenados, que es que los congresistas no somos jueces. Claro, pero es que el concepto de responsabilidad política es tan esencial para el funcionamiento de una democracia que debería en sí mismo ser suficiente para evitar que candidatos con cuestionamientos tan serios pudieran llegar a este tipo de posiciones o de dignidades. Yo le digo, el señor Álvaro Hernán Prada ha sido llamado a juicio ya por la Corte Suprema de Justicia, es decir, ya hay, digamos, mérito para llamarlo a juicio. Él va a empezar a enfrentar un juicio dentro de muy poco. Imagínese usted el bochorno, la vergüenza que va a ser cuando este señor empiece el juicio ante la Corte. Bueno, ahora con la jugadita pasaría a manos de la Fiscalía, pero en cualquier caso es un señor que ya está en medio de un proceso por presunto soborno a testigos, que es el mismo caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y el otro candidato que tenía cuestionamientos supremamente fuertes era César Lorduy, que era el candidato de Cambio Radical. ¿Cuál es el cuestionamiento de este señor? Este señor asesinó a una mujer. Esto no es una especulación, esto no es que... No, él mató a una mujer hace cerca de 30, 40 años en Barranquilla. Dice él que por accidente, que una escopeta se le disparó, pero en Barranquilla esa no es la versión, digamos, que se conoce, mucho menos la versión de la misma familia de Alicia, que fue la chica a la que él mató, que lleva cerca de 40 años pidiendo justicia. En el caso de Lorduy, la justicia nunca lo declaró inocente, ojo, simplemente el caso prescribió por términos. Entonces, aquí tenemos a un señor que claramente mató a una mujer, que en Barranquilla eso lo hizo delante de varios testigos, y simplemente por la inacción de nuestra justicia, entonces el señor no tiene una condena. Y lo otro es que en años más recientes hay diversas mujeres que han hecho denuncias, incluso públicas, como la barranquillera Daniela Cura, de cómo el señor Lorduy ha estado, digamos, salpicado con episodios de acoso sexual sistemático. Hay muchas mujeres en la empresa Monómeros, en Barranquilla, que han dado testimonio porque el señor Lorduy trabajaba en Monómeros. Y él sale de Monómeros por la cantidad de problemas que tenía con acusaciones de acoso sexual. Y aquí en el Congreso, yo le quiero decir una cosa a María Camila, pero no le puedo decir quién es la congresista. En estos días se me acercó y me dijo, Katy, es cierto, cuando yo llegué en mi primer periodo, hace 4 años, el señor Lorduy empezó con una cantidad de comentarios, de miradas, de observaciones obscenas y morbosas, al punto que después de unas semanas yo tuve que enfrentarme al señor y decirle, usted no me vuelve a hablar así, a mí no me toque y a mí no me vea de esa manera. Entonces, el señor Lorduy tiene una historia que es bastante conocida en Barranquilla, simplemente que aquí en Bogotá
la gente no sabe, y entonces él aquí se la da de que es un congresista riguroso, estudioso, trabajador, que yo no estoy diciendo que ese sea el cuestionamiento. Efectivamente, desde la veeduría Trabaja en Pagos, yo veía que el señor Lorduy no precisamente califica en el congresista vago, pero es que ese no es el cuestionamiento al señor Lorduy. El cuestionamiento al señor Lorduy, de nuevo, es que tiene un presunto feminicidio a cuestas, frente a lo cual ya no veremos justicia, y acusaciones de años recientes de múltiples mujeres, porque ellas insisten en que este señor es un acosador sexual sistemático. Entonces tenemos a un candidato al CNE que fue elegido, que ya está llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia, y tenemos a otro candidato con estos cuestionamientos de presunto feminicidio y de acoso sexual, y uno se pregunta, hombre, ¿cómo el Congreso permite que estos dos señores lleguen al Consejo Nacional Electoral, desde donde ellos van a tener la autoridad de vigilar y sancionar partidos políticos y candidatos? Y esa otra alternativa, por ejemplo, que está proponiendo Humberto de la Calle, ¿cuánto se podría tardar para llegar a ser realidad? Es un acto legislativo, ¿no? Y los actos legislativos deben tramitarse en el término de una legislatura. Es decir, que si vemos la luz, debería ser en esta legislatura, de aquí a mitad del otro año. Si no vemos la luz, el proyecto se hunde y habría que volverlo a presentar en la segunda legislatura. ¿Pero qué propone este proyecto? Es muy sencillo. Cuando el acuerdo de paz, hubo una misión, que fue la ME, que fue la misión electoral, que hizo unas recomendaciones sobre cómo debería funcionar el Consejo Nacional Electoral y propuso la creación del Tribunal Electoral. ¿Esto con qué fin? Con el fin de separar las funciones del Consejo Nacional Electoral y del eventual Tribunal Electoral, para que el CNE no sea juez y parte, que es lo que sucede hoy. El CNE, al igual que la Contraloría, es juez y parte. Ellos investigan, sancionan, y ya vemos cómo esto tiene efectos en términos de oposición o de persecución política, más bien. Y entonces se le dejan al CNE con esta reforma algunas funciones, se le quitan unas funciones a la registraduría. Por ejemplo, la registraduría no debería estar a cargo del proceso electoral. La registraduría debería expedir cédulas y estar pendiente del registro de los colombianos. Pare de contar. Y el registrador no debería ser el funcionario superpoderoso que es hoy. Entonces, la reforma es ¿cuál? Quitarle unas funciones a la registraduría, como por ejemplo la organización del proceso electoral. Eso se le deja al Consejo Nacional Electoral, y todo lo que tiene que ver con sanción a partidos políticos y a candidatos en el marco de procesos electorales se le deja al Tribunal Electoral, creando una nueva jurisdicción que sería la jurisdicción electoral. Entonces es toda una reorganización de la organización electoral, justamente para eliminar esta cantidad de incentivos perversos, para que la registraduría haga lo que tiene que hacer una registraduría en el mundo, para que el Consejo Nacional Electoral tenga unas funciones específicas y no sea juez y parte, y tengamos un tribunal electoral o corte electoral independiente con magistrados de la rama en una nueva jurisdicción que sería la jurisdicción electoral. Eso es básicamente lo que se propone, y yo creo que uno de los retos de este Congreso, dentro de todas las reformas retadoras que tiene este Congreso, esa es una de las más importantes. Y pues ojalá haya voluntad política para que pase. Ojalá la haya. Pues sí. esperemos que la coalición funcione. Ya date cuenta que ya el partido de la U y el Partido Liberal están diciendo que ellos no saben si van a estar en la coalición de gobierno, que porque no les han dado los puestos, que porque no les han dado XYZ. Entonces también un mensaje para el presidente con mucho respeto, porque yo soy coalición de gobierno, y es que el presidente no se deje arrinconar por estos partidos. Al final los que realmente vamos a impulsar los cambios y vamos a dar los debates somos los que siempre hemos impulsado estos cambios. Entonces no hay que dejarse acorralar mucho por los partidos tradicionales, y si eventualmente nos tenemos que seguir dando la pela los que más o menos hemos estado siempre, pues así habrá que hacerlo, y habrá que hacerlo de manera abierta ante los ojos de la ciudadanía, y que sea la ciudadanía la que presione a los otros partidos y la que juzgue a los congresistas que le hagan conejo al país con estas reformas tan necesarias. Muy bien, es la representante Catherine Jubinao. Muchísimas gracias por haber estado acá. Estas fueron las noticias del día con María Camila Díaz, un proyecto de Catapulta de Criterio.